Hola, saludos a todos. Este video es para estudiantes y profesionales del área de salud. En esta ocasión vamos a hablar sobre el empiema pleural. ¿Cuál es la definición del empiema pleural? Este consiste en un proceso inflamatorio dinámico consecuente a la infección del espacio anatómico entre la pleura visceral y parietal. Esto básicamente nos dice que es la acumulación de pus del espacio que se encuentra entre el pulmón y la superficie interna de la pared torácica. En mi parte me tocó la etiología del empiema pleural y los exámenes de laboratorio. El empiema pleural es una acumulación de pus en el espacio pleural, generalmente como una complicación de una infección pulmonar, como una neumonía. Las principales causas son la neumonía bacteriana, traumatismos o cirugías torácicas, roturas esofágicas, abscesos pulmonares. En las pruebas de diagnóstico de laboratorio existen los análisis del líquido pleural, que su aspecto en el empiema suele ser un líquido turbio y purulento. Su pH tiene que ser menor a 7.2, sugestivo del empiema. La glucosa tiene que ser muy baja, por debajo de los 40 miligramos decilitros, siendo un proceso infeccioso. Y las proteínas ayudan a diferenciar el trasudado y exudado. En el empiema suele tener niveles elevados e indicado que es un exudado. En los estudios microbiológicos existen los cultivos de bacterias de tinción de Gram y los cultivos específicos anaerobios y aerobios. También existe la biometría hemática y el PCR de proteína C reactiva y otros marcadores inflamatorios. En la fisiopatología tenemos el desarrollo completo del cuadro clínico desde el inicio de los síntomas de la neumonía hasta el empiema. Esto suele tomar de 4 a 6 semanas, si la sepsis no mata antes al paciente. Con respecto a la anatomía patológica, se distinguen el derrame pleural no complicado, complicado y el empiema. Dentro de estos tenemos 3 fases, que son la fase exudativa, fase fibrinopurulenta y la de organización. La presentación clínica va a depender de la etiopatogenia, la inmunocompetencia del paciente, el tipo de germen y el momento evolutivo de la infección. Entre los signos y síntomas se observan disnea, dolor pleurítico, tos con expectoración mucopurulenta y fiebre. En esta tablita vamos a ver los diferentes estadios, cambios patológicos asociados y características del líquido pleural. Para eso vamos a tomar en cuenta las 3 fases, la fase exudativa, la fase fibrinopurulenta y la fase de organización. En la fase exudativa, en cuanto a su patología, va a haber un aumento de permeabilidad vascular, pleura visceral, neutrófilos y el factor de crecimiento endotelio vascular. Su líquido va a ser un líquido fluido, libre y el cultivo va a salir negativo. La fase fibrinopurulenta, en cuanto a su patología, va a estar presente la interleuquina 1,8, el factor de necrosis tumoral, el factor de transformador de crecimiento. Va a haber pus, va a haber fibrina, neutrófilos, detritus celular. El líquido va a estar con una glucosa normal, un pH elevado y la LDH también va a estar disminuida. Va a haber un aumento de viscosidad y los cultivos ya van a salir positivos. En cuanto a la fase de organización, en su patología vamos a encontrar una paquipleura, fibroblasto y el factor de transformador de crecimiento va a estar presente. Su líquido va a estar con un pus franco, una máxima viscosidad y una glucosa disminuida y un pH también disminuido. La LDH va a estar aumentada. Y en esta otra tablita vamos a ver los indicadores que sugieren la progresión de una neumonía a derrame pleural complicado o empiema pleural. Va a ser la falta de mejoría tras tratamiento antibiótico adecuado, que va a ser mayor de 7 días, una fiebre persistente, una leucocitosis, la proteína C reactiva va a estar elevada, la albúmina va a estar disminuida, menor de 3 gramos por litro, las plaquetas van a estar aumentadas, mayor de 400 unidades por milímetro cúbico, y el sodio va a estar disminuido, menor de 130 milimoles por litro. Bueno, en los exámenes complementarios principalmente vamos a tener la radiografía, en la cual nos va a ayudar para un diagnóstico diferencial, si bien sabemos que la clínica de nuestro paciente va a ser lo principal y lo fundamental para poder tener nuestro diagnóstico de un empiema pleural. En este caso la radiografía nos ayuda para un diagnóstico diferencial, como la patología en la cual se asimila mucho, que es un derrame pleural. En el derrame pleural, en la radiografía vamos a observar principalmente que va a haber una curvatura en forma de luna. Es un signo muy característico en radiografía en un derrame pleural, a diferencia en lo que es el empiema pleural, que se observa una curvatura en forma de letra D, que de igual manera es muy característico del empiema.
También vamos a observarlo principalmente es que va a haber un borramiento del arco costodiafragmático y el arco costofrénico. Esto se observa en el derrame pleural. A diferencia de lo que es el empiema pleural, este borramiento del arco costodiafragmático y costofrénico no se va a llegar a borrar, por ende se va a llegar a observar en la radiografía. Estas son las diferencias que podemos observar tanto en lo que es una patología como un derrame pleural y de igual manera en el caso de un empiema pleural. La tomografía computarizada es un estudio médico diagnóstico que utiliza los rayos X para crear imágenes detalladas del interior de nuestro cuerpo. Esta nos ayuda a obtener una buena evaluación, ya que en el empiema pleural suele observarse un engrosamiento en ambas pleuras con líquidos entre ellas, lo que genera el signo de separación. Los beneficios de la tomografía computarizada es mayor precisión diagnóstica, detección de complicaciones y planificación de procedimientos. La punción pleural es un procedimiento realizado para drenar el líquido que se encuentra entre el espacio del revestimiento externo de los pulmones y la pared torácica. Este líquido obtenido por medio de la toracocentesis debe realizarse para un estudio fisioquímico, microbiológico directo e indirecto. Es el examen con mayor certeza para determinar el diagnóstico. El drenaje del líquido pleural se debe realizar entre el 10º y 9º espacio intercostal, entre la línea escapular, línea axilar posterior o línea axilar media, en dirección del posterior a inferior. Esta aguja debe introducirse rozando el borde superior de la costilla para evitar los vasos intercostales. El tratamiento quirúrgico del empiema pleural se centra en 3 objetivos. El primero es lo que es la completa evacuación del líquido pleural y el material infectado. El segundo es la completa expansión del pulmón y el tercero es la recuperación fisiológica pulmonar. El tratamiento se divide en 2 fases, en fase aguda y en fase crónica. En la fase aguda utilizamos lo que es la toracocentesis para realizar el drenaje pleural. También utilizamos lo que es el avenamiento, la terapia intrapleural con fibrinolítico y lo que es la toracoscopía asistida. En el tratamiento del empiema pleural de la fase crónica tenemos la decorticación, siendo el procedimiento por el que se reseca la capa fibrosa y restrictiva de tejido subyacente al parénquima pulmonar. Se opta por la decorticación cuando el pulmón subyacente al proceso fibroso no puede expandir y el paciente puede tolerar la cirugía. Tenemos la ventana pleurocutánea. Está indicada cuando el paciente no tolera las superaciones complejas o cuando éstas fallaron en lograr la expansión pulmonar. La toracoplastía. Estarían indicadas en casos selectos en que se debe obliterar el defecto o espacio infectado cuando medidas previas como la ventana pleurocutánea han fallado. Y por último también tenemos el sistema de presión negativa y aspiración continua. Pronóstico del empiema. Como ya habíamos mencionado, el empiema es secundario a un proceso infeccioso propio del parénquima, de los pulmones o a estructuras vecinas del tórax. Hay pacientes que sin ningún riesgo previo o algún proceso crónico de enfermedad desarrollan un proceso neumónico conocido como neumonía de adquisición en la comunidad. Es decir, que son personas sanas que no pudieron controlar una infección que inicialmente se presentó en vía aérea superior y dada su evolución va invadiendo más el organismo. El riesgo de no controlar un proceso infeccioso es que la cavidad pleural no tiene localizaciones específicas para contenerla, de tal manera que se hace una infección diseminada en todo el tórax, lo que conlleva un proceso de mayor agresividad, lo que puede llevar a la muerte del paciente. Es una enfermedad que tiene una mortalidad bastante alta que si se llega a un buen pronóstico a largo plazo con un diagnóstico adecuado y la instauración inmediata del tratamiento, podemos tener una diseminación de la enfermedad de lo que es el empiema pleural y evitar la mortalidad de los pacientes y así solo asociarnos en sus comorbilidades, como ser patologías asociadas como una inmunosupresión donde habrá menor respuesta contra infecciones, lo que permitirá que éstas progresen de manera rápida. También habrá características como paciente adulto mayor arriba de los 70 años, con morbilidades neoplásicas, pacientes con fiebre, pacientes con inestabilidad hemodinámica que va de la mano con un deterioro de conciencia. Por otra parte, la muerte sobreviene por toxemia, por insuficiencia cardiovascular, por accidentes en la vómita o la pleurotomía,
por tromboembolismo pulmonar o por progresión de la infección o hemorragias interrecurrentes. Por ello, es muy importante hacer el seguimiento del control al paciente para ver la evolución de la enfermedad, ya sea de manera positiva o negativa, para así tener una mejor información acerca de qué paciente estamos enfrentándonos, para hacer un buen diagnóstico beneficioso y un tratamiento acertado para la mejoración del paciente.